¿Por qué no estabas hablando? Pues estoy descansando, hay momentos donde descansamos, ¿no tenés un momento de descanso? Yo te pregunto la pregunta que se hacen todos. Pero pará, recién saliste y me dijiste, no sé si me dejan hablar. Pero te estaba boludeando, boludo. Me matan las cosas que dicen. Estaba descansando un poquito. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? Que a los chicos les digo, chicos, miren pornografía. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. Me matan las cosas que dicen. Estaba descansando un poquito. Perros guardianes de la seguridad pública, qué oficio tan bajo. No se preocupe, señor. Reuní a los empleados menos iluminados y los escondí en el sótano. Quería preguntarle cómo ve el tema de la dolarización en cuanto a la negociación con Mauricio Macri. Hablamos otro día. ¿Eso es su condición? Hablamos otro día. Pero no se puede hablar de eso. No están dejando... Otra cosa, ¿eh? Pero no están dejando hablar a la gente de la libertad de avanza. No, nada que ver. Carlos Rodríguez expresó eso. Preguntale a Carlos Rodríguez. Nos piden que no salgamos en los medios. A mí hace meses que me lo pide el jefe de medios, Leandro Vila, entiendo, Sí. de La Libertad Avanza. La dolarización yo creo que no se puede hacer en este momento. Y en eso coincido con varios de los economistas que están dando vuelta alrededor de la libertad avanza. ¿Sigue considerando que hay que privatizar los océanos y las ballenas? Hablamos después. ¿Por qué las ballenas eventualmente se están por extinguir o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario. O sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar, que te recomiendo, por ejemplo. Sí, Homero, ¿por qué estamos aquí? Ay, ya te dije, Bernie, para cuidar la abeja. ¿Pero por qué? Ay, qué lerdos. Con razón Smithers me nombró supervisor de abeja. Sí, ya se escapó. ¡Ay, fracasamos! ¡Ay, no! ¡Ven acá, abeja! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de miércoles en la televisión pública. A 18 días, si no me equivoco, Caruso, del balotaje de la segunda vuelta. Van a ser jornadas intensas, con mucha información. Por un lado, con propuestas o acciones, y por el otro, con mucho cuidado, con mucho resguardo de quién habla y quién no habla. Y es lo que queríamos mostrar en el informe que acaban de ver. Pareciera que en La Libertad Avanza ahora hay 4 voceros solamente. Javier Milei, Victoria Villarroel, Diana Mondino y Guillermo Francos, en lo que tiene que ver por ahí con la parte más económica. Sin embargo, hubo hasta metidas de pata, o por ahí de otro modo, una especie de reconocimiento de los verdaderos deseos de una de las voceras autorizadas por Mauricio Macri, porque en serio pareciera que está digitando la campaña. Ya vamos a escuchar a Diana Mondino, pero también habló en las últimas horas Javier Milei. Claro, y decíamos, o venimos diciendo en Desiguales, que una de las probablemente mayores fake news que tiene en este momento la campaña electoral es el propio candidato. Es el propio candidato Javier Milei, que tenía una característica determinada para captar cierta atención y cierta emocionalidad de un sector de la sociedad argentina, que efectivamente con eso logró un resultado muy importante en las primarias, pero que después del resultado de las generales y las reuniones o el pacto de Acasuso, llámenlo como quieran, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, cambió. Se lo trata de construir moderado, se trata de que efectivamente no cometa errores, negándose a sí mismo. Es una cosa que no hay que naturalizar. Insisto, en las campañas en la Argentina pasa absolutamente de todo. Nada deja de sorprendernos, pero al mismo tiempo lo naturalizamos muy, pero muy rápido. Y si no, observen, hace muy poquitas horas el propio candidato Javier Milei, yo no sé si hay que aclararlo, pero vean el modo, el tono y efectivamente cómo dice lo que dice. Javi, ¿qué pensás de la campaña del miedo de Massa? Que es humo, como todo lo que hace Massa, porque conmigo sigue la educación pública, pero no con Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo sin Grabois robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de Insaurralde. Se termina la inflación y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Javi, ¿qué pensás? La verdad que yo primero cuando lo vi pensé que hasta que era un poco de chiste el modo en cómo cierra, ¿no? Un Viva la libertad, carajo, que ni siquiera sube un tono a lo que venía leyendo, porque estaba leyendo Javier Milei. Y lo que leía
parecía más lo dicho por Bullrich durante los últimos meses que lo dicho por Javier Milei durante los últimos meses. Es algo, yo no sé si extrañísimo teniendo en cuenta el pacto que hay con Mauricio Macri, pero sí sorprendente, Caru. Me parece que no podemos dejar de remarcar como novedoso, raro, llamativo que haya venido un expresidente, que le haya organizado de repente el equipo de comunicación, a los voceros, lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Vamos a compartir en minutos nada más declaraciones que hizo al canal TN un cronista que lo engancha en la calle y le dice, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo con tu pacto con Mauricio Macri? Y él dice, no, no es un pacto, es un apoyo incondicional. Así define Javier Milei a su vínculo con Macri hoy. En un ratito nos cuenta qué está pasando en el interior de La Libertad Avanza. Hay efectivamente diputados, futuros senadores, diputados provinciales que le dicen, che, yo puedo llegar a irme de este bloque. Bueno, trae toda la información Nico Fiorentino. Pero decía Luli, hay pocas voceras autorizadas para hablar dentro de La Libertad Avanza. Una de ellas es Diana Mondino, que sería la eventual canciller de un gobierno de Javier Milei. Entrevistada por Luis Novarecio, quiso aclarar algo respecto de la venta de órganos, esas cosas que efectivamente se fueron desdiciendo a lo largo de la campaña y la posibilidad concreta de llegar a una presidencia por parte de Javier Milei. Esto pasó. Lo que se habló es de mercado de órganos. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero el otro así, 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 así. Y entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo. Claro, eso ya existe y se llama Incucay. En un ratito vamos a charlar con Francisco Leone, que es el presidente de Cucaiba, que es el organismo que efectivamente coordina la donación de órganos en la provincia de Buenos Aires, y con Ezequiel Locane, que es el papá de Justina, el caso a partir del cual se impulsó la ley que lleva su nombre de donantes presuntos. En un ratito nos metemos en eso. Y hoy atención, porque en esto que tiene que ver con apoyos o abstenciones al momento de decir a quién va a votar cada uno en el balotaje, los partidos políticos se están expresando. Y hoy lo hizo el Partido Socialista de la provincia de Santa Fe. Vaya si no es importante el encabezado por Mónica Fein. Ella es la presidenta a nivel nacional, pero con un fuerte arraigo en la provincia de Santa Fe. Tenemos parte del comunicado para compartir y si no lo vemos más tarde, acá está, Partido Socialista, Comité Ejecutivo Nacional. A 40 años de la democracia argentina, hay una larga explicación de la denominada grieta, de por qué son oposición al gobierno actual, pero terminan diciendo que ante un Javier Milei y ante ciertas expresiones no se puede ser indiferente y que van a votar por Sergio Massa. Viene hoy Mónica Fein, diputada electa, ex intendenta de la ciudad de Rosario y ex candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Fue en su momento a una interna con Puyaro, la perdió, pero hoy el socialismo santafesino dice que vota por Sergio Massa. También es muy interesante lo que está pasando en Juntos por el Cambio, sobre todo en el Congreso Nacional, en los realineamientos. Hay un comunicado de la Unión Cívica Radical que por supuesto se manifestó rápidamente después del pacto de Macri con Milei, que decía, nosotros vamos a hacer efectivamente oposición. Para eso fuimos votados legisladores y legisladoras y está claro que se va a concentrar allí un espacio. Pero la partición parece que está dentro del PRO. Ahí es donde hay un problema concreto y en medio de esos realineamientos, insisto, dentro del PRO, Pablo Abeluto, quien fuera ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, ya había dado una definición respecto de que Milei era un límite, pero además que no estaba de acuerdo con amalgamar un espacio político alrededor de destruir a un adversario. Bueno, hoy por la mañana Ernesto Tenenbaum lo entrevistó y aclaró, expresó o explicó un poquito más a qué se refería, lo compartimos, es muy importante lo que van a escuchar. En una época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejás. Con la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura del partido, ahí ya se plantearon posiciones con las cuales yo no comparto en absoluto. Una de ellas, la idea de hay que terminar con el kirchnerismo
para siempre, esa a mí me parece una idea autoritaria y antidemocrática. El kirchnerismo representa un porcentaje de los argentinos y como el liberalismo otro, qué sé yo. Yo sé que es muy tentador valorar efectivamente el reposicionamiento de Pablo Abeluto, pero no quiero dejar de decir que no lo exime de la responsabilidad de haber sido parte de la construcción de esa emocionalidad violenta, respecto de un espacio político con el que hay que argumentar, te puede gustar o no, podés contrarrestar distintos tipos de ideas, pero él reconoce como parte de una manera de acumulación política el hecho de generar, insisto, emocionalidad violenta para tratar de confrontar ideas. Y no es que esto comenzó en el 2019, como él lo dice, con la asunción de Patricia Bullrich al frente o a la conducción del PRO. Esto ya venía siendo así y eventualmente entre el 19 y el 23 pasó mucho tiempo. Y hubiera sido muy importante que tenga valentía política para decirlo en su momento y alertar lo que estaba ocurriendo. Porque Javier Milei y su manera de construir, insisto, a partir de la emoción violenta hacia otros espacios de la política, que hoy es el riesgo del fascismo, del autoritarismo, que define posiciones de un montón de partidos, incluso dentro de Juntos por el Cambio, eso se veía venir, hay una consecuencia directa. Pero bueno, eventualmente se abre la discusión otra vez. Viene Carla Carrizo hoy, aquí a Desiguales, diputada de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical, Evolución Radical dentro de ese partido además, pero vamos ya rápidamente con nuestros compañeros para comenzar con lo que decíamos hace un rato. Está Nico, está Néstor y está Flor, pero escuchábamos a Diana Mondino hablando de este mercado de órganos que aparentemente no es tal, bueno, no se entendió para nada bien. Saludo ya a Ezequiel Locano, que es el papá de Justina, ustedes conocen muy bien la ley Justina y todo lo que significó ese caso en la República Argentina, y a Francisco Leone, que es presidente de Cucaiba, el organismo que se encarga de lo que tiene que ver con donación de órganos en la provincia de Buenos Aires. Antes de escuchar a los dos, quiero que compartamos lo que dijo Diana Mondino en referencia a la ley Justina. La ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. Y el mercado de órganos es fantástico y todo el mundo cree que es que te van a sacar en la calle, te van a cortar en pedacitos y te sacan un riñón. No, señor, ya hay muchos casos en donde se ha hecho de esa manera. Mercado quiere decir transacción, o sea, una persona que yo no conozco me puede donar a mí. Puede hacer una especie de cadena de favores, por llamarlo de una manera para explicarlo más lindo. Es algo que salva vidas. Saludamos ya a Francisco Leone, es el titular del Cucaiba, sí. Así se refiere, y también, por supuesto, a Ezequiel Locane, papá de Justina. Muy buenas noches. Bueno, me gustaría ver, Francisco, si nos podés explicar o si entendés qué es lo que quiso decir Diana Mondino respecto a este tema. Bueno, ante todo, muchas gracias y saludarlo a Ezequiel Locane, un promotor de la salud a pesar del enorme dolor que significó la pérdida de Justina. Creo que es un ejemplo, Ezequiel, y me parece importante que esté en estos momentos estar conversando y diciendo cosas. Dicho esto, nosotros estamos viendo el tercer capítulo ya en estos tiempos, donde nos instalan en un debate. Nosotros no rehuimos los debates, pero cada vez que se instala un debate en una problemática de salud pública como es la lista de espera, donde hay 10.000 personas que están esperando un órgano y un tejido, nosotros queremos ser cautos y por eso esa cautela hace que tratemos de fundamentalmente respetar a esta gente que está sufriendo en la espera de un órgano y tejido. Dicho esto, tuvimos dos capítulos anteriores al planteado hoy, donde ya se ha hablado de la venta de órganos, donde se habló de mucha corrupción en el sistema que nosotros además estamos orgullosísimos de este sistema. Y por otro lado, hoy comienza la etapa o plantearon una cuestión vinculada al tema del mercado de órganos. Las tres cuestiones planteadas se responden muy simplemente a través de lo que Ezequiel trabajó enormemente, que fue la ley 27447, que lleva el nombre de Justina. O sea que las respuestas están ahí, no hay que avanzar demasiado, con una diferencia obvia, que en la ley no se habla de mercado, se utiliza el donante cruzado como un mecanismo para mejorar o dar una posibilidad, o como un instrumento para mejorar la oferta de órganos y tejidos a aquellos pacientes que están hoy en su espera. ¿Qué es exactamente el trasplante cruzado, Francisco? El trasplante cruzado, casualmente,
En la Argentina había habido alguna experiencia que había sido autorizada por un juez antes de la discusión de la ley Justina, y significa que la ley autoriza la posibilidad de tener donantes relacionados, sobre todo para el caso de trasplante de riñón, donante vivo relacionado, y la relación de ese donante es hasta el 4º grado de parentesco. Okay. Ahora, puede pasar que algunos de esos donantes no sean compatibles con su receptor. Entonces, si existe una pareja similar, se podían cruzar esos donantes, y esto lo establece la ley, siempre y cuando que el equipo de trasplante lo considere y lo solicita. Por lo tanto, este es un instrumento de mejora de accesibilidad. Claro. Ahora, Ezequiel, gracias primero por estar acá con nosotros. ¿Qué sentís cuando se utiliza el nombre de tu hija? Porque la ley Justina lleva el nombre de tu hija de una manera hasta un poco insensible, diría yo, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que mejorarla, lo que estamos planteando tiene que ver con un mercado sin dinero de por medio. ¿Qué te pasa a vos con eso? Primero, buenas noches a todos y gracias por las palabras de Francisco. Es una admiración lo que hacen con el INCUCAI y las diferentes regiones en el país. Mirá, la verdad que voy por el lado de que voy siempre. Lo que hacemos nosotros con nuestros equipos desde que pasa y pasó y sigue pasando lo de Justina es respetar la vida desde el lugar del amor. Esto lo repito siempre. Yo tengo 4 hijos y decidí tenerlos por amor. La facultad no la elegí por amor. El trabajo no lo elijo por amor, sí por pasión, y depende del proyecto y con quién lo haga. Pero la donación de órganos es una decisión de amor. Y de hecho la ley Justina tiene mucho de la personalidad de Justina, porque es una ley integral, que piensa en el otro, que si vos no sos donante pero necesitas un trasplante el día de mañana, vas a tener un trasplante. Entonces, más allá de relacionarlo con mi hija y con la ley Justina en sí misma, lo pongo en otros términos. Las personas que se comprometen a tener un cargo político, que yo admiro a las personas que se comprometen en eso porque conlleva una responsabilidad muy importante que tiene que ver con ponerse al servicio de la comunidad, pensar en el otro y llevar tranquilidad a las personas sin cambiar datos de la realidad, pero sí tratar de tranquilizarlos. Hablar sin conocer ciertos datos, sin entender la realidad tal cual es. Nosotros trabajamos con equipos de todo el país, ONGs y demás, y estamos en continuo intercambio de información y de comprensión para ver qué se puede mejorar. En el 2019 hicimos con el INCUCAI un proyecto de inteligencia artificial muy interesante. Entonces nos informamos y tratamos de comprender qué mejorar. Y el trasplante cruzado, como bien lo explicó Francisco, es el artículo 23 de la ley Justina, sí, y está aprobado desde la aprobación de la ley Justina, y eso, ¿por qué no funciona? Bueno, hay que entender por qué no funciona, pero no es que no lo contemple la ley Justina. La ley Justina contempla un montón de cuestiones que no se cumplen y que hay que entender por qué no se cumplen, y que hay que hacer algo para que se cumplan, pero nosotros estamos haciendo algo. De hecho, nosotros trabajamos con INCUCAI desde las diferentes regiones donde tenemos las casas Justina en Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, y trabajamos muy bien, y son equipos en donde hay personas del sector público, personas del sector privado y personas de las ONG, y que trabajan bárbaro entre sí. Ahora, no sé si te contesté la pregunta. Hay una palabra que hace mucho ruido en la caracterización que hace Mondino, es la palabra transacción. Acá mi pregunta sería, ¿el mercado puede orientar, coordinar amorosa y responsablemente todo lo que implica la donación de órganos a tu criterio? Vuelvo a lo que te decía antes. Para tener, el Estado cumple una función muy importante en cuanto a equilibrar ciertos lugares en donde los equilibrios no se dan, porque hay ciertas personas que tienen recursos que no tienen los mismos recursos que otras personas. Yo tengo más recursos que un 40 o 50% de la población. Entonces yo lo que trato de hacer desde mi lugar de ciudadano es brindar esos recursos para que en conjunto, como dije recién, público, privado y ONGs,
entre los tres, trabajando en equipo, podamos equilibrar esas desigualdades. Esas desigualdades, tenés que tener una beta humana, tenés que tener sensibilidad y tenés que tener la empatía de pensar en el otro, en poder ver qué podés hacer por el otro para mejorar su calidad de vida. Entonces, es importantísima esa sensibilidad. Claro. Bueno, estamos pidiendo lo que tiene que ver con los negocios. No, claro, porque... lo que tiene que ver con los negocios, la sensibilidad, la verdad, con todo respeto a los negocios. Yo me dedico a hacer negocios, pero ahí no hay mucha sensibilidad que digamos. No, claro. Hay que ganar plata en un negocio. Digo, el objetivo final es ese. En una donación de un órgano. Y está bien ganar plata en los negocios, pero lo que no está bien es mezclar los mundos, digamos. Claro, entonces, por favor. Totalmente. ¿No? Ezequiel, Fernando, los dos, gracias por su tiempo y a todos los que trabajan en este sistema, la verdad, respetable en el mundo, como es la donación de órganos en la República Argentina. Les agradecemos por su labor. Un abrazo para los dos. Gracias a ustedes, Francisco. Abrazo y sobre enorme. todo por el rol de la comunicación en la temática de la donación es central. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Tal cual. Que tengan lindo día. Cuídense. Chao. Bueno, muy bien. Nos vamos al living, al encuentro de nuestra primera invitada aquí en el estudio de la televisión pública. Vamos. Y es Carla Carrizo, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, representa a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carla? Carla, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Un gusto, gracias por estar. Perdón, pero voy a arrancar con lo que estábamos hablando, ¿no? Digo, cuando se habla de mercado de órganos o de transacción, como decía recién, Pablo, ¿a vos qué se te viene a la cabeza? ¿Qué pensás? Sí, hoy la verdad que fue uno de los tuits porque hoy la política ocurre dentro de lo que, ¿no? De ese ámbito más tuitero. Sí, tal cual. Estamos como todos muy dependientes de esas tensiones y la verdad que fue sumamente disruptivo. Perdón, le voy a acomodar el mic porque tenés muy arriba, y no se te va a todo escuchar terreno, bien. Lu. Ahí Una va. cosa Ahí espectacular. está, ahí va a estar mejor, ahí va a estar mejor. No, fue sumamente disruptivo, abrumador. A mí no me sorprendió. Nosotros trabajamos, yo me dedico más a infancia y adolescencia en el Congreso de la Nación y, bueno, Milei había hablado ya de la donación por Mercado Libre. Entonces ahí hay un enfoque que falta en esa coalición, ¿no? Que es un enfoque de derechos humanos. Y la verdad que me sorprendió mucho lo de Mondino, porque la verdad que el INCUCAI son 7 presidencias, se creó en 1993. Claro. Es una política de Estado prestigiada por todas las presidencias de todos los partidos. Y la verdad que es uno de los institutos que realmente son 3 en el mundo que tienen convenio con la Organización Mundial de la Salud. O sea, para vos hay desconocimiento. Profundo desconocimiento y un enfoque. Ahí lo decían recién. ¿Por qué? Porque no hay un enfoque mercantilista en el enfoque de donación. Claro. Hay un enfoque humanista, profundamente humanista. Entonces, de hecho, ya ese enfoque que ella proponía, que es pensar la donación de órganos como un ámbito de mercado, ya está penalizado en la Comunidad Europea. Lo penalizó en 2018. ¿Por qué? Porque justamente, como se explicaba ahí, no somos iguales. Entonces, siempre el que tiene más poderío para de alguna manera acceder a un trasplante, tiene otros recursos para presionar. Sí, claro. Entonces, estaba demostrado y por eso se prohibió como tráfico de órganos humanos. O sea, hay un enfoque profundamente humanista en el tema de la donación. ¿Pero cuáles son los riesgos, vida. si no? ¿Cuáles son los riesgos eventualmente? Los riesgos acá es mercantilizar, digamos. Una cosa está contemplado en la ley Justina, como explicaron recién, el tema de la donación cruzada, está contemplado, pero hay un acompañamiento, o sea, no es una cuestión mercantilista. Claro. Hay una cuestión de cuidado, de familias, vos te inscribís. El propio INCUCAI tiene un programa específico para donación cruzada, es decir, no es que no está contemplado. Y quiero decir que la media de rendimiento entre los pacientes que se inscriben porque están esperando un trasplante y la capacidad de resolución del INCUCAI es una media muy óptima para lo que ocurre en los restos digamos, Claro. uno puede comparar. En porcentaje en el mundo. Exactamente, hoy Ahora, hay 7.000 en espera y normalmente ya vamos 1.500 personas. Entonces, darle un enfoque, o sea, yo siempre digo que un poco el déficit que tiene libertad, la libertad avanza, es que avanza una libertad muy sectaria, muy limitada, ahí quería ir, ¿no? muy poco democrática. Porque digamos, ese enfoque que vos haces mención quizás se puede aplicar a casi todos los temas, te diría, ¿no? Sacamos por ahí, bueno, la economía también, ¿no? En un punto cuando dicen que no tiene que haber subsidios para nadie y demás. ¿Ese es uno de los motivos por los cuales no apoyás la decisión de Mauricio Macri de parte del PRO dentro de tu alianza en Juntos por el Cambio? Sí, antes de que Mauricio Macri tomara esta decisión unilateral de acompañar a un candidato que no fue votado, porque no fue propuesto por
por los votantes de Juntos por el Cambio. La verdad que nosotros los radicales, yo vengo del radicalismo de evolución, teníamos una posición muy concreta con Milei, porque la verdad que tienen una cosmovisión de lo que son las políticas públicas que tiene componentes profundamente no democráticos. Es un componente premoderno, te diría. ¿Por qué? Porque está en contra del movimiento de mujeres, está en contra de la ciencia, está en contra del cambio climático. O sea, ahí hay un componente, diría que incluso es diferente a Bolsonaro. Te diría, bueno, Bolsonaro que ya tenía mucha experiencia política, su hijo era intendente de San Pablo, ¿no? O de Río de Janeiro, pero él tenía lo que llamaban, ¿no? tres sectores muy fuertes, los evangelistas, el campo y los militares. Ya seguimos, Carla, perdón, porque tenemos que ir en vivo. Hay un anuncio, entiendo, relacionado con jubilaciones y lo charlamos aparte. A ver, escuchemos. Que ya cumplieron con todas sus obligaciones con el Estado, pero que todavía no cumplieron la edad y no tienen trabajo. Ese sistema que venía protegiendo a varias personas de los grupos etarios, de las edades con mayor dificultad para ingresar al mercado laboral, estaban pendientes de la determinación de la prórroga del sistema de jubilación anticipada. En el día de mañana van a poder ver en el boletín oficial la publicación de la prórroga que va a permitir sostener esa cobertura y esa protección para las personas de entre 55 y 60 años en el caso de las mujeres y de 60 a 65 años en el caso de los hombres, que han completado sus aportes, sus obligaciones con el Estado, que hoy no tienen trabajo y no podían acceder a la jubilación, cobrando un proporcional de jubilación, tal como venía sucediendo hasta hace algunas semanas. Bueno, simplemente recordarles que cuando cumplen la edad y ya tienen 65 los varones y 60 años las mujeres, la jubilación pasa automáticamente a ser del 100% de lo que les corresponde, sin hacer ningún trámite, que ya están disponibles los turnos para que puedan acercarse a nuestras oficinas para poder hacer este trámite de jubilaciones y que esperamos que haya más de 20.000 personas que puedan acceder a esta nueva prestación. En un momento muy particular de la Argentina, en el que algunos pretenden volver al sistema de AFJP, que había bajado la cobertura del sistema jubilatorio argentino a menos del 60% de la población adulta mayor, es muy importante que con cuentas ordenadas y con un sistema de seguridad social recaudando a pleno, tengamos la capacidad de proteger a aquellos sectores de la población que de alguna manera necesitan del cuidado y de la protección del Estado cuando entran en situación de vulnerabilidad. Por eso es muy importante esta medida que abarca un grupo que ya no tiene posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo y que queda protegido por la Seguridad Social Argentina. Bien, allí compartíamos la palabra de Sergio Massa y Fernanda Raberta con anuncios que en un ratito va a ampliar y detallar Flor Barragán respecto de jubilaciones anticipadas. Carla, está claro que hay diferencias que son muy, pero muy fuertes de modelos con el oficialismo. Lo han planteado sobre este y un montón de otros temas seguramente. Pero retomo algo que venías diciendo que me parece importante. La línea divisoria que ustedes plantean, y es lo último que estaba diciendo, es que les parece que lo que está en juego eventualmente es el sistema democrático, con la posibilidad de que Javier Milei sea presidente. A ver si entiendo bien esto. Discutamos primero el sistema democrático, después seguimos compitiendo con modelos o disputando modelos con el otro candidato. Sí, él tiene una visión, obviamente, Javier Milei, pero nosotros lo decíamos mucho antes que fuese candidato a presidente, desde el radicalismo. Por eso es muy difícil que el radicalismo, de alguna manera, avale esta candidatura. Nosotros competíamos en Juntos por el Cambio y no lo teníamos de candidato a Milei. Sí. Y dentro de Evolución nosotros teníamos otro candidato que tampoco era Patricia Bullrich, pero las coaliciones tienen reglas y esas reglas se cumplen. Y la verdad que lo que hizo el expresidente Macri, te diría incluso sorprendentemente, porque me parece que se colocó en un lugar de mucho desvalor político, ¿no? Fue violar las reglas abiertamente, faltarles respeto a los ciudadanos que votaron por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio hizo bastante cosas mal. La primera cosa mal que hizo fue tener una fórmula poco competitiva. Pero bueno, eso es parte del resultado de la democracia. A veces te va bien, claro, porque la verdad nosotros estábamos, creo, y eso en eso las encuestas no mentían. Las encuestas decían que la fórmula Larreta Morales era más competitiva después de las PASO y era menos competitiva para las PASO. Claro. O sea que ahí no hubo una inteligencia competitiva en la elección presidencial. De hecho, Juntos por el Cambio logró muy buena performance en 10 provincias a nivel subnacional, pero bueno,
no era una fórmula que de alguna manera contuviera, se percibiera como competitiva, pero eso no da derecho a cambiar y violar las reglas en la forma arbitraria que la hizo. Claro. Creo que es un desmérito para él mismo y creo que la mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio quieren continuar con una coalición que le hizo mucho bien al país, porque hizo más competitiva la competencia por la presidencia. Y creo, bueno, eso obviamente va a ser un escenario después del balotaje. Pero los radicales ya dijimos qué posición vamos a tomar. Y te diría... En realidad dijeron ninguna posición. Oficialmente, digamos que el mensaje es ninguna posición, no nos gusta mucho Milei. Sí, la posición que tuvimos nosotros es la posición que nos dio... Hicimos lo que no hizo el expresidente y la integrante de la fórmula, respetar el voto de Juntos por el Cambio. Porque es el voto opositor. ¿Qué es el voto opositor? Porque ellos dicen una cosa bastante extorsiva, que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quien no vota a Milei no vota el cambio porque el cambio quería, el 66% de la gente quería el cambio. Nosotros no queríamos nunca ese cambio. Y podríamos decir también al revés. La gente que votó a Juntos por el Cambio, más Massa, no quiere ese cambio. Claro. O sea que es una cuestión absolutamente arbitraria. Y te diría un componente no democrático, porque rompió la coalición. O sea, Juntos por el Cambio va a ser mucho más fuerte que 3 dirigentes que violaron el mandato electoral. Nosotros quisimos ser respetuosos, porque ya hicimos 2 cosas mal. ¿La coalición está rota? No, la coalición no va a tener, no es que esté rota, no es lo que, digamos, cuando vos violas las reglas así, se va cambiando. Bueno, le pasó también al Frente de Todos, en el Frente de la Victoria, después el Frente de Todos, y ahora va a ser Unión por la Patria. Es decir, hay un proceso político, pero yo me lamento que un expresidente haya terminado de esta forma, marginado, porque son 3 dirigentes contra 10 gobernadores, contra toda una camada de senadores. Nadie quiere desarticular lo que le hizo bien a la competencia presidencial en la Argentina. ¿Les tienen miedo a Macri algunos? No, la verdad que yo no. Digamos, creo que hizo algo, mira vos, que no lográbamos hace mucho tiempo, unir los radicales. Los radicales hoy están muchísimo más unidos y creo que está ayudando a crear un centro que el sistema político no tenía cuando él quería digitar la coalición. Y es una pena que se ha terminado marginado. Creo que así va a ocurrir si pierde Milei y esperemos que así sea. Néstor. Usted decía recién, y esta es la postura que recogieron también Morales y Lustó en la conferencia de prensa, que la sociedad le dio al radicalismo el rol de oposición. En rigor no es cierto, porque los que votaron a la fórmula de Patricia Bullrich la votaron para que fuera gobierno. Cuando hay un convite, una invitación por parte del candidato Sergio Massa a convocar al radicalismo a un gobierno de unidad nacional, la postura es no vamos a formar parte de ese gobierno. ¿Por qué? Primero porque el radicalismo nunca formó parte de un gobierno de coalición con el peronismo, en los formatos que sea el peronismo, justamente para garantizar el que gana gobierna, el que pierde ayuda. Vos, para tener un gobierno tenés que tener una posición bien formada. La transversalidad existió y Julio Cobos fue vicepresidente. Sí, pero no fue una posición partidaria, fue una posición de Julio Cobos, pero toda la posición del radicalismo históricamente fue justamente el que gana gobierna, el que pierde ayuda. Fue el pacto Perón-Balbín. Discúlpeme, hay un antecedente que lo desmiente, que es el acuerdo después de la crisis del 2001 entre Duhalde y Alfonsín. Sí, es una buena observación eso, pero también fue una presidencia excepcional, fue una presidencia parlamentaria. Normalmente en las presidencias electorales, donde hay un voto popular, donde no fue una situación de rescate, digamos, de un vacío de poder, el radicalismo no forma gobierno, acompaña, discutir políticas no es formar gobierno. Y yo creo que esa es la posición del radicalismo. Y creo que es una buena posición, digamos, es una buena posición porque no sabemos si este experimento, por eso digo que es una pena, y creo que fue un enorme error de un expresidente marginarse, automarginarse, no cumplir las reglas, no convocar a la mesa de la coalición, esperar a ver si había una pregunta que se hace con los votos. Quizás se los quería sacar de encima, ¿no? Es lo que se decía en la última Me parece semana. que él quería jugar otro juego y bueno, finalmente, pero me parece que bueno, va a terminar aislado porque hay una voluntad colectiva mayoritaria del resto de los dirigentes de seguir construyendo una coalición que fue muy exitosa y fue tan exitosa a nivel subnacional, todo lo que no fue a nivel presidencial, pero eso puede ocurrir en democracia. Varias veces dijiste, usaste el verbo terminar. ¿Va a terminar aislado o va a terminar marginado? ¿Para vos es el final de la carrera política de Macri? Y para mí, si pierde Milei, sí, y si gana también, digamos. Hay gente que dice que es al revés, que dice que aún ganando o perdiendo Milei, lo debatimos el domingo, es la continuidad de Macri, porque si gana, cogobernaría, y porque si pierde Milei, se podría elegir como el gran opositor. Sí, pero yo creo que tal dada las... Mira, el modo en que se convoca a votar no es un modo en que se construye la unidad nacional.
Porque vos, el modo en que se está tratando, digamos, cómo está descalificando sus propios integrantes de la coalición. Al radicalismo lo ha descalificado de todos los modos. Y ha logrado unirnos, porque los radicales hemos durado, y hemos durado ¿no? muchísimo tiempo. Teníamos 40 años de democracia el lunes, que fue un reencuentro con muchísimos dirigentes, precisamente porque hemos podido competir entre nosotros. Ahora, a veces tenemos ese exceso de competitividad interna, nos lleva a divisiones. Bueno, él ha logrado unificarnos. ¿Pero por qué? Porque ha sido un destrato absoluto. O sea, nosotros teníamos, la coalición funcionaba como una mesa de dirigentes, fue una decisión inconsulta y se arrogó un poder que ni siquiera los electores le dieron. Entonces ha sido una falta de respeto a los electores y a los dirigentes no solamente del radicalismo, ¿no? Del socialismo, de la coalición cívica, bueno, en fin. ¿Cómo te imaginas el interbloque, mejor dicho, de Juntos por el Cambio en el Congreso 2024? Bueno, creo que va a ser un congreso difícil. Creo que... ¿Se rompe el interbloque tal como lo conocemos? No sé si se rompe, digamos. Fíjate que hoy el interbloque tiene 10 bloques. El interbloque Juntos por el Cambio es un bloque, digamos, es un interbloque conformado por distintos partidos. Hay partidos más chiquititos, los provinciales, y hay más grandes, que son los más nacionales. Creo que son solamente 20 diputados los que están pensando un poquito en ver qué pasa si se van o no con Milei. Pero también es una estafa electoral, porque ellos fueron electos en nombre de Juntos por el Cambio, no fueron electos para ser alfiles de las políticas públicas de Milei, que probablemente no las compartieron si no lo hubiesen votado. Claro. Diría que en el voto de Patricia hay mucho más voto radical que del PRO, pero la mitad del PRO está de este lado. O sea, hay muchos dirigentes de peso, que han dicho, hay gobernadores, está la red. Es decir, creo que hay una necesidad de un proyecto desarrollista en la Argentina. Y quien entienda cómo se juega en democracia va a poder estabilizar el país. Quien crea que la política es agredir, excluir, fagocitar la división, esta idea de que pareciera que estamos en la Segunda Guerra Mundial, pues no. 40 años de democracia nos han enseñado que uno puede perder una elección, pero tiene que conservar el sistema. Nico. Carla, dos antecedentes muy recientes. Una carta firmada por un grupo de intelectuales con algunos que imposible tachar de peronistas, muchísimo menos de kirchneristas. Hace poco un comunicado, hoy mismo del Partido Socialista, encontró una manera de, incluso yendo contra sus propios antecedentes políticos y electorales, de conducir su voto hacia Sergio Massa basado en dos conceptos: que Milei representa un riesgo para la democracia y un riesgo de autoritarismo. Yo entiendo el contexto del radicalismo, entiendo que había que emitir un comunicado que contenga a todos, que es muy difícil. Exacto. ¿Es una posición definitiva la del UCR o crees que de acá al 19 de noviembre puede pasar algo que, ante un riesgo mucho más concreto, no quiero hablar de encuestas, pero digo que haga rever esa posición? Mira, qué interesante lo que vos decís, porque aquí ahora la decisión institucional es esa del radicalismo. Y a mí me parece una buena decisión, porque y celebro también lo de los intelectuales, pero una cosa es representarse a sí mismo. Los intelectuales tienen una palabra a partir de su voz pública, pero no representan más que a sí mismos. En mi caso, yo no puedo decir a quién voto, porque yo represento institucionalmente el radicalismo, o sea, no es mi historia personal, es la historia de mi partido. Y mi partido toma una decisión, y los radicales duramos porque tenemos acción colectiva. Entonces, es un respeto a esa decisión colectiva de, digamos, el partido no le dice a los radicales cómo votar. Toma una decisión neutral de no votar por ninguno de los dos, porque la verdad que, quiero ser honesta, tengo muchísimos amigos. Para mí la política es una competencia con disidencia, con diferencia, pero no es un combate. En la democracia no se combate ni se resiste, se representa, se negocia, se acuerda y se disiente. Ahora, lo cierto es que es una elección en la que todos estamos un poco cansados, porque nosotros, los argentinos, nos gusta ir a votar. Disfrutamos el día de la elección y nos gusta votar en positivo. Y es una elección triste, porque la verdad que el gobierno no hizo las cosas bien. Entonces, uno cuando va a una elección presidencial, vota, premia y castiga. ¿El voto en blanco para vos es una opción? Y yo diría que puede ser una opción, pero lo que yo diga cómo va a votar es irrelevante, porque yo no me represento a mí misma, digamos. Sí celebro a la gente que tiene esa libertad, digamos, pública para poder decirlo. Pero sí quiero reivindicar el voto en blanco, porque yo creo que el voto en blanco es esa idea de construcción de centro que parece que en Argentina no existiera. Quiero recordar un balotaje muy difícil, que fue el balotaje del 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente. Fue el presidente
menos elegido del ciclo de los 40 años. Obtuvo el 23% de los votos, pero construyó una autoridad presidencial y cerró su ciclo presidencial en 4 años con el 57% de aprobación popular. Es decir que tener pocos votos no significa ser un mal presidente. Carla, un terreno recontra hipotético. Yo creo que si termina ganando Massa al balotaje, el voto en blanco va a ser un dato secundario. ¿Por qué? Porque va a ser una cuestión de, digamos, el sistema representante de sí mismo. Ahora, ¿vos te imaginás qué valoración puede haber del voto en blanco si, por ejemplo, Javier Milei gana el balotaje por 1,5 puntos y hay 5 puntos de voto en blanco? Mira, es un producto de la democracia y es un aprendizaje colectivo. Yo no puedo decir ni penalizar, no me gusta penalizar cómo va a orientar, y sobre todo los radicales que tenemos una decisión muy respetuosa. Yo creo que Milei es antirradical porque tiene mucho miedo a la anarquía y los radicales somos profundamente democráticos. Pero si está en juego la democracia, ¿no es un riesgo muy alto? No, pero yo estoy en contra de esta cuestión maniqueísta, digamos, del macrismo, ¿no? Que ahora utiliza a Milei de alguna manera para poner en esta cosa de vida o muerte, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que justamente hay que animarse a votar, digamos, el radicalismo tiene una posición, no dice cómo hay que votar y da esa libertad. Y entiendo que los radicales vamos a saber votar como corresponde. Usted explicaba recién que por su rol institucional y su representación del radicalismo no puede decir qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a votar. Su colega Hernán Lombardi se pronunció públicamente, radical también él, creo, se pronunció ex-radical. Y otras cosas. Ex-radical. Es un activista pro, él es ahora afiliado a pro, sí. Es todo los radicales, definición. como decía Balbín, cuando decían, mira, hay un radical en tal... No, los radicales estamos en el comité. Los que se fueron tienen otra identidad y está buenísimo, porque ¿no? Pero los radicales que de alguna manera estamos con identidad radical, honramos estas reglas. Y para mí Petri también es radical. Petri también es radical, Puyaro también es radical y hablaron a favor de Milei. Sí, pero bueno, tomó una decisión que me parece que ya estaba más afuera que adentro, ¿no? Porque me parece que incluso en Mendoza ya tomó una decisión, en fin. Nadie dice que uno tiene que ser, no es una regla coactiva, pero es un respeto a todos los radicales que vayan a votar como cada... Tenemos 24 radicalismos, como 24 peronismos, porque cada provincia tiene una expresión distinta de lo que es un partido nacional. Y yo no quiero ser irrespetuosa de los votos, de tener que estar indicando cómo uno vota, para eso somos radicales, tenemos autonomía para decidir. Pero la posición institucional del partido, obviamente, está clara, lo ha dicho también nuestro presidente, Gerardo Morales. Sí, de hecho Morales fue un poquito más allá. Dijo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei. Y eso me parece que es contundente. Gracias por haber venido, Carla. A ustedes, un placer. Bueno, nos vamos a... Ya viene Mónica Fein, la presidenta del Partido Socialista, con una definición muy, pero muy importante hoy, categórica, en términos de acompañar positivamente la candidatura de Sergio Massa. Un ratito hablamos con ella. Nos metemos un poquito más en el tema nafta, Flor, combustibles. ¿Nafta o jubilaciones? ¿Qué quieren? Si nos da jubilaciones, que nos da jubilaciones. Los conductores dicen nafta, dice, los conductores decimos nafta. Los conductores dicen nafta, perfecto. Cambio el tema. Hablemos de la nafta porque hubo varias novedades. Por un lado, el tema central sigue siendo el abastecimiento. Ahí lo que están relevando de la Secretaría de Energía es que de a poco se va normalizando, donde en las grandes ciudades primero, seguramente haya un montón de lugares en el interior del país donde todavía no, y esto va a ocurrir en los próximos días. Fecha y hora del 100% normalizado, nadie te la quiere dar por lo extenso del territorio. Eso en cuanto a tema abastecimiento, que es el principal tema. Segundo tema, precios. Hoy hubo novedades. Por un lado, se autorizaron aumentos que llegan hasta el 10%, varían entre el 5 y el 10% según cada empresa, por un lado, y por otro lado, según en qué ciudad del país, pero en promedio entre el 5 y el 10% de aumento. Y después otra novedad relacionada a precios es que Massa congeló un impuesto que se le aplica a las empresas, que es el impuesto a los combustibles, y que las empresas trasladan directamente. Como ese impuesto no lo aplicó, efectivamente eso no te presiona tanto en los precios. Dicho todo esto, estas son las novedades del día. Lo que queríamos traer es un poco esto de qué pasa con el precio de cómo está hoy y qué pasaría si liberás completamente. Y acá no queremos, no me gusta lo de la campaña del miedo y todo, y me tomé el trabajo efectivamente de preguntarle a muchas personas distintas
¿Cómo se llega a ese valor que habla Sergio Massa de 800, 900 pesos y liberas todo? Le pregunté a una petrolera, a una consultora que consulta a las petroleras y a un experto en el sector. Y el precio es efectivamente ese. Y ahora vamos a detallar cómo... El precio del litro de nafta si efectivamente no hubiera un subsidio al... Si efectivamente no estuviera regulado con ciertas regulaciones que ahora vamos a detallar. Con el aumento de hoy, arranquemos con cuánto vale el precio de nafta hoy. Este es 349 pesos con el aumento que se dio hoy. Esto es en Ciudad de Buenos Aires, la nafta premium en YPF. Porque tal vez alguien nos está mirando en otra parte del país y dice, yo pago más. Bueno, este es Ciudad de Buenos Aires. 349 pesos el litro. ¿Cómo se llega a este litro? Por un lado, porque tenés un dólar oficial que está a 350 pesos. Por otro lado, porque el costo de la nafta es en base al barril de petróleo y ese barril de petróleo se comercia en Argentina a 56 dólares. 56 dólares es mucho menos que si vos lo exportás. A nivel internacional, ese barril de petróleo hoy está alrededor de 90 dólares. De hecho, estuvo subiendo por el conflicto en Medio Oriente. ¿Y por qué está mucho más bajo? 50% más alto es el precio internacional. Porque se llama barril criollo. Se sienta el gobierno con las petroleras y acuerdan, miren, si lo quieren exportar, precio 90 dólares. Ahora, en el mercado interno lo venden más barato. Este es el barril criollo y eso te explica este precio. Y por otro lado, esto que decíamos, no se aplican, lo que estaba en la placa al final, no se están aplicando ciertos impuestos como el impuesto a los combustibles líquidos, te explica este valor. Ahora, ¿qué pasaría si vos liberás todo? Y esto no es campaña del miedo, digamos. Esto es lo que dijo Javier Milei. Hay que es la idea de los libertarios. El Estado saliendo, se eliminan todos los subsidios. Claro, los precios se determinan por oferta y demanda, sin intervenciones del Estado. ¿Cómo se llega a esos valores? Pusimos el valor de 900, pero vos podés tener distintos escenarios según cuánto le pones el tipo de cambio y el barril de petróleo. Pero con los dólares financieros a 850 pesos, que es lo que sería, ¿no? Cuando Milei habla de dolarizar a precio de mercado, son los dólares financieros. Si vos el barril de petróleo lo vendés en Argentina como lo exportás, que es 90 dólares, y si le aplicás todos los impuestos que hoy se están congelando, estás en el valor de 900 pesos el litro de nafta. ¿Querés que escuchemos a Sergio Massa hablando de combustibles? ¿Seguimos charlando, Flor? Entendemos claramente que el precio internacional del petróleo puede tener valores muy significativos que hacen muy atractiva la posibilidad de exportar. Y queremos que exporten, pero queremos, sobre todas las cosas, que los argentinos y las argentinas que cargan nafta en su auto, que necesitan tomar transporte público, que muchas veces utilizan el tren o que simplemente tienen que ir a hacer las compras para abastecer sus comercios, tengan un precio de la nafta competitivo. Escuché a otros candidatos plantear que había que liberar precios. Yo quiero contarles qué es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos. Se quedó corto con 800, Flor. Vos decías 900 sería el valor. Sí, y de hecho pusimos 900 por poner un valor, pero como te digo, esto depende de a qué precio vos le pongas el tipo de cambio, o sea, cuánto costaría el dólar, eso te incide en el precio, y por otro lado, a cuánto le pones el barril. Hay una consultora que se llama Economía y Energía, quien la dirige es una persona consultada por las petroleras, digamos, no es una persona que es del gobierno nacional, que te dice inclusive que el litro de nafta podría ser de 1.200 pesos si vos le pones el barril de petróleo en 75 dólares y un tipo de cambio de 1.000, que es más o menos lo que hoy está el dólar paralelo. Que además es un costo que más allá de poder cargar de nafta al auto o a la moto o lo que fuera, también incide en el precio de los alimentos cuando va en fletes, en distintos tipos de costos que son parte del proceso productivo. Bueno, como forma de chicana, el otro día Massa, que estuvo con la Unión Industrial Argentina, ¿qué plantean los industriales? Hagan más ferrocarriles, digamos, si vos querés una industria más competitiva y menos camión y más ferrocarril, porque es más barato. ¿Qué le contestó Massa?
bueno, si ustedes quieren, voten a Milei. ¿Y qué plantea Milei con respecto a los ferrocarriles? Privado. Claro. ¿Qué pasó cuando se privatizaron los ferrocarriles en Argentina? Efectivamente, no hubo una mejora en el sistema y por el contrario, Sergio Massa le dijo algo así como, el que inventó a Moyano no fue Néstor Kirchner, fue Menem. Una persona a la que Milei admira. Les tiró ese palito ahí en la charla. Y la reminiscencia de Mordisquito, que creo que además es un ciclo que va a comenzar pronto en la televisión pública. Va a comenzar. Gracias, Flor. Vamos con nuestra invitada. Dale, sí. Está Mónica Fein, ya en el living de Desiguales, es la presidenta del Comité Nacional del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo les va? Hola, Mónica. Un gusto. Hoy tomó una decisión realmente histórica. Estaba leyendo, la última vez que el Partido Socialista acompañó a un candidato del peronismo fue Cámpora. Y posiblemente, yo en ese momento no estaba todavía en el partido, no porque me afilié muy joven, pero posiblemente. Nosotros, sí, hoy tuvimos un comité nacional, el órgano máximo de dirección de nuestro partido, con representantes de todas las provincias, con todas las corrientes de opinión que tiene el socialismo, como todos los partidos políticos, y por unanimidad hemos decidido apoyar a Sergio Massa en las elecciones del 22. ¿Y por qué? Bueno, porque creemos que claramente está en juego la democracia y lo hacemos desde la oposición, no pasamos a hacer oficialismo, no venimos a hablar bien de este gobierno, somos muy críticos y lo hemos sido. Venimos a hablar a los que no votaron a Sergio Massa, a decirles que enfrente hay alguien que viene a, de alguna manera, destituir los valores con los que formamos nuestra república, los valores de la solidaridad, los valores del rol del Estado por la igualdad, los valores de la democracia, haciendo un negacionismo de donde venimos, del terrorismo de Estado, que viene a plantearnos que todo se compra y todo se vende. Y la verdad que desde el socialismo, que somos humanistas, que creemos que los valores sociales y obviamente en los valores de la solidaridad no podemos decir que nos da lo mismo. No venimos a hablar bien de este gobierno, ni decir hemos sido muy críticos. Mantienen la línea opositora. Por supuesto. Ahora, ¿cómo se explica la diferencia? ¿Cómo la entendés vos? ¿No? Recién estábamos charlando con la diputada Carla Carrizo y decía, bueno, está en juego la democracia, pero nos parece que a nosotros la sociedad nos votó para hacer oposición. Y por ende, prescindimos de decir si acompañemos a un candidato o al otro con una crítica muy fuerte eventualmente a Javier Milei. ¿Por qué ustedes no pagan costo diciendo que apoyan abiertamente a Massa? Bueno, creo que son realidades e interpretaciones de la realidad diferentes. Seguramente pagaremos costos. El problema es el costo que se paga si uno no define en estas elecciones. El costo que vamos a pagar durante 4 años cuando una persona, ustedes lo hablaban recién, yo soy presidenta de la Comisión de Salud, plantea que los órganos pueden ser un producto de mercado, ¿no? Entre otras cosas, porque la verdad que nos ha hecho pensar en cosas que parecían imposibles. Y eso se toma en la sociedad como una posibilidad y comienza a discutirse. Yo creo que nosotros somos opositores, vamos a seguir siendo opositores desde un lugar propositivo, porque creemos que es necesario construir una alternativa de la izquierda democrática desde nuestra mirada. Nosotros somos una izquierda democrática, que nos miramos en la socialdemocracia europea como el Partido Socialista Español o el Partido Socialista de Alemania, que están gobernando con políticas públicas de igualdad, de solidaridad. Obviamente que vemos las experiencias socialistas que ha habido en otros lugares con muchas ganas de tener esas experiencias. Ahora, no nos confundimos. Ante una persona como Milei, el Partido Socialista dice hay que votar a Massa para evitar que Milei sea el próximo presidente de Argentina. Nico. Mónica, recién te preguntaba a mi compañero por la posibilidad de pagar costos políticos y pensaba, o quería preguntarte, mejor dicho, si parte de esos costos políticos, de esta posición tan clara, a mi entender, esto es un adjetivo muy propio, muy valiente por parte del Partido Socialista, si puede de alguna manera complicarles la convivencia política que tiene el socialismo con el PRO y la UCR en Santa Fe. No, por supuesto que entiendo que no. Nosotros hemos construido Unidos para Cambiar Santa Fe y le ganamos al kirchnerismo. Quiero decirlo porque además fui candidata también en esa elección. Por supuesto que quedó electo Maximiliano Puyaro, a quien vamos a acompañar y que vamos a ser parte de su gobierno. Creo que no hay que confundir lo que significa ser opositor o construir una alianza como la que hemos construido en Santa Fe para cambiarle la vida a los santafesinos. Creemos que la verdad el gobierno de Omar Perotti fue muy mal gobierno y se merecía un cambio Santa Fe, a no ver
lo que significa Javier Milei para la democracia argentina. La verdad que son elementos diferentes, creo que vamos a tener un gran respeto por parte de los otros actores que formamos Unidos en Santa Fe, pero fundamentalmente venimos a llamar a aquellos que obviamente son críticos con el gobierno, porque sé que los que votaron a Sergio Massa lo van a volver a votar. Lo decimos desde un lugar donde estamos convencidos y convencidas que no hay un futuro mejor si Milei es presidente. Porque a veces dicen cambiar, se puede cambiar para empeorar, y eso es lo que nos viene a presentar realmente Milei. Y nosotros, bueno, hoy un compañero en un comité con distintas corrientes de opinión. Por unanimidad salió esto, ¿no? Por unanimidad, porque la democracia nos pone a todos de un lado. Y la verdad que no nos sentamos a discutir una alianza de gobierno, ni queremos hacer una alianza de gobierno, vamos a ser opositores seguramente serios, como lo hemos sido siempre, pero con un claro respeto de la democracia. No a todos los pone de un lado, sí al socialismo en este caso. Quiero que compartamos lo que dijo Mauricio Macri hoy sobre Javier Milei, porque después te quiero preguntar por Maximiliano Puyaro, uno de los 10 gobernadores que responden a Juntos por el Cambio a partir del próximo mandato. Frente a esta cantidad de información que uno tiene, de una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa, corporativa, que ha atrapado a la Argentina, no de ahora, esto viene de mucho tiempo con algunas intermitencias. Y lo nuevo, que tiene la intencionalidad de un cambio y que aceptará, como dijo y mostró, que va a aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante, yo no tengo duda. Yo lo dije cuando presenté el primer tiempo, somos el cambio, no somos nada, por eso yo voto Milei. Yo voto Milei, dice con mucha seguridad Mauricio Macri, y quien había dicho absolutamente en cuanto a que votaba Milei en un eventual balotaje fue Maximiliano Puyaro, en campaña. Digo, todavía no había ganado en primera vuelta, ganó muy holgadamente, de todas maneras no lo tenía difícil, pero él dijo absolutamente, vota a Javier Milei. ¿Qué le pasó a Puyaro en ese momento? ¿Qué crees que pasó? ¿No le tenía confianza al candidato de Juntos por el Cambio, en este caso Patricia Bullrich? ¿Quiso ganar un votito más? ¿Qué crees que ocurrió? Bueno, creo que en nuestro documento que hemos expuesto somos muy críticos de la grieta. La grieta nos ha hecho construir un país en blanco y negro. Estamos a favor o en contra. Definite a favor o en contra. Y la verdad que nos hemos acostumbrado a ponernos en ese lugar. Y la verdad que el socialismo viene a plantear que hay algunas cuestiones que deben ser en blanco y negro, como la democracia o el autoritarismo, pero después creemos que hay matices. Y en los matices debemos convivir. Yo decía que soy presidenta de la Comisión de Salud, y está Carla Carrizo en mi comisión, y hemos sacado por unanimidad todas las leyes. La única que se votó por unanimidad fue la de cardiopatías congénitas, que Javier Milei no la votó, porque dijo que era la intervención del Estado en salvar vidas. Entonces, a ver, creo que muchas veces en esta construcción de blanco y negro que criticamos, por eso hacemos responsables a los que han gobernado en estos últimos 10 años de no haber podido salir de esa idea antagónica y convocar, ojalá esta realidad a todos los que hacemos política nos convoque a dialogar un poco más para evitar que estas personajes que vienen a interpelar lo que hemos podido construir pueda ser mejorado. ¿Se arrepiente Puyaro de haber hecho eso? No, bueno, eso lo tendrá que decir Puyaro. Ha expresado su desagrado con lo que ha dicho Milei, con el radicalismo. De hecho, su vice también es muy del PRO, digo, más que él en todo caso. Así es la vicegobernadora electa es del PRO, particularmente del grupo de Horacio Rodríguez Larreta. Ha también planteado su desacuerdo como defendiéndolo a Santoro, un amigo de su juventud. Creo que la política no puede seguir tomándose en estas condiciones que habla Milei. A nosotros nos llamó excremento humano. ¿Qué se hace con un excremento humano? Se lo elimina. Ha llamado ratas, cucarachas. Esa es la política que nos viene a traer Milei. A mí me gusta cuando hablan de
cambiar. Nosotros también queremos cambiar. La verdad que creemos que hoy el pueblo argentino necesita que le demos un mensaje de que hay una posibilidad de construir una sociedad con menos pobreza, con mayores oportunidades, con mejor salud, con mayor educación. Ahora, cuidado, que el cambio que nos están proponiendo es un cambio para peor. Es con menos libertad, no es con más libertad, porque solo van a tener libertad aquellos que tengan dinero para comprar. Y la verdad que no todo se puede comprar. Hay distintas expresiones de izquierda en la Argentina, ustedes se manifestaron de esta manera, después hay un sector de izquierdas que están dentro de Unión por la Patria, siguen el oficialismo, y después están otros, por ejemplo el FIT, que cada uno todavía no se expresó orgánicamente, pero cada uno de los partidos que lo compone efectivamente dijo que no a Milei, pero evitó manifestarse más contundentemente. ¿Comprendés esas posiciones como parte de las izquierdas en Argentina? Sí, yo creo que es un momento muy difícil de Argentina y lo tenemos que entender así, pero en esa dificultad es donde debemos no confundirnos. Los socialistas decimos que el árbol no nos tape el bosque. Lo que estamos discutiendo no es un voto a favor del gobierno actual. Nosotros no votamos a favor de esta situación, nosotros votamos a favor de la democracia. Y me parece que hay que reflexionar sobre esto. Después del 22 va a haber un presidente, no va a ser ni el voto en blanco, ni la abstención, va a ser Javier Milei o Sergio Massa. Bueno, nosotros del socialismo decimos no queremos que sea Javier Milei y por eso vamos a votar a Sergio Massa. Mónica, el ex ministro de Cultura de Macri, Pablo Belluto, habló de la droga antikirchnerista. Creo que está emparentado con lo que vos decías respecto del rol de la famosa grieta, ¿no? ¿Coincidís con esa caracterización? Y eventualmente, ¿crees que toda esa manera de construir política a partir del odio a un otro es una consecuencia lógica, Milei, de ese proceso? Bueno, creo que nos ha hecho muy mal la grieta, tanto construida desde Mauricio Macri y también desde Cristina Fernández de Kirchner, esta idea de que... El kirchnerismo nunca llamó a ponerle la tapa a una ataúda. No, pero me refiero a la grieta. Lo que pensemos en términos me refiero a la grieta desde la idea de construir el anti, ¿no? Nosotros somos el anti. Y nosotros... Me parece que esa construcción ha debilitado la democracia, ha debilitado el debate político. Yo como diputada lo digo, muchas veces nosotros, voy a dar un ejemplo, entramos cuando se votó la primera ley de alquileres, cuando entramos y dimos quórum a la oposición, en gran medida cuando iba caminando por los pasillos nos decían, ustedes están conjuntos por el cambio. La verdad que nosotros queríamos que funcionara el Congreso y nos sentamos a dar quórum, aunque nos abstuvimos de esa posición que salió. Pero coincidimos, Mónica, que una cosa es discutir una posición legislativa, otra cosa es que tu esencia para hacer la política sea terminar con una fuerza política para siempre. Por supuesto. Le estoy diciendo que nos llamaron excremento humano, cucaracha, rata. Estoy en desacuerdo con esas expresiones, pero creo que ha sido funcional quizás a ambas fuerzas políticas. Debemos salir de eso. Por el bien de la democracia debemos salir. Lo decimos con la humildad del socialismo. Digo, termino este tema. Cuando la verdad se volvió del Senado la ley de alquileres, nosotros nos sentamos a dar quórum y la verdad que ahí la oposición nos decían, ustedes dan quórum. A ver, terminemos que dar un debate, dar quórum, fijar una posición, significa embanderarnos con una fuerza política. Se puede construir desde la diversidad y eso quiere el socialismo. No nos hicimos de Unión por la Patria, no vamos a defender lo indefendible, simplemente decimos que aquellos que hoy están preocupados por una realidad dolorosísima, que duele, tienen que buscar cómo en la democracia mejoramos esta realidad y no cómo caemos en un autoritarismo que nos vamos a arrepentir todos. ¿Va a militar el socialismo el voto a Sergio Massa o es un comunicado? Pregunto esto en el sentido del territorio, digo, del militante de a pie, de fiscalizar, te pregunto. Bueno, nosotros antes de tomar esta decisión, a diferencia de tener una cena en una casa privada, la verdad que discutimos mucho con los compañeros y compañeras de todas las provincias. Por eso digo por unanimidad. Nosotros, hoy estuvo presente el exgobernador Antonio Bonfatti, la corriente de opinión de Capital Federal que acompañó Juntos por el Cambio con Roy Cortina, compañeros de Río Negro. ¿Roy Cortina va a votar a Sergio Massa? Hemos votado por unanimidad que lo que está en juego es la democracia. Y me parece que es importante decirlo. No estamos votando a favor por coincidencias políticas. Estamos votando a favor porque creemos que está en riesgo un sistema que no nos dio respuestas hasta ahora.
Somos muy críticos, creo que la sociedad es más crítica con nosotros porque no pudimos resolver muchos de los problemas, pero que el mecanismo claramente es mejorar la democracia. Mónica, no te pido ni vaticinios ni nada que se le parezca, pero sí tu percepción de dirigente, con tanta experiencia. ¿Cómo ves la escena? ¿Ves muy peleada? ¿Ves un resultado reñido? ¿Ves que tantas manifestaciones alertando lo que puede llegar a ser Milei define un poco la escena? Yo creo que tenemos que pensar que Javier Milei puede ser presidente. Y desde ese lugar tenemos que definirnos. Si pensamos en que, bueno, no digo nada, total, no va a ser, vamos a ir a un lugar donde después nos vamos a arrepentir. Como creo que tiene posibilidades, convocamos con mucha humildad desde el socialismo, respetando todas las posiciones, a definirse a favor de Sergio Massa y evitar que Javier Milei sea el próximo presidente. ¿Aceptaría una convocatoria, un eventual gobierno de unidad nacional? Bueno, el socialismo plantea la unidad nacional desde el 83, creo, y lamentablemente muchos lo han planteado, pero no se ha llevado nunca, en serio, con generosidad, adelante. Creo que cuando yo digo que soy presidenta de la Comisión de Salud y hemos sacado todo por unanimidad, habla de nuestra vocación de buscar acuerdos, políticas de Estado. Después del balotaje discutiremos ese proceso. Hoy no nos sentamos con Sergio Massa, no estamos discutiendo ningún proceso de integración, no nos interesa pensar que hoy lo hacemos condicionado, si no lo hacemos convencidos que lo que está adelante es peor. ¿Y qué opinas del rol de Mauricio Macri? Porque si tenemos para compartir lo que dijo Javier Milei hace un rato nada más, él no está dando muchas entrevistas que digamos, ni está hablando tampoco tanto en público, pero lo encontró un cronista del canal TN y le preguntó lo siguiente, esto respondió. Sí, estamos avanzando, estamos ya cerrando todo, preparándonos para gobernar. Javier, ¿leyó el comunicado de los legisladores que plantearon diferencias respecto al acuerdo con Macri? De vuelta, ¿por qué hablan de acuerdo si en realidad es un apoyo incondicional? Es una cosa que es meter ruido, que además muchas de las cosas andan dando vueltas noticias falsas. Gracias. ¿Existe el apoyo incondicional de Mauricio Macri en un momento como este y con la posibilidad de estar cerca del futuro presidente? No, a ver, creo que hay una decisión de apoyo porque hay coincidencias. Y bueno, yo respeto esas coincidencias, obviamente. Nunca estuvimos en Juntos por el Cambio desde el Partido Socialista porque justamente no tenemos esas coincidencias que expresa Mauricio Macri. En nuestro caso no hay un cheque blanco a Sergio Massa, no estamos diciendo que nosotros apoyamos incondicionalmente a Massa, nosotros apoyamos la democracia, somos opositores y venimos a decirle a todos los que están enojados porque realmente hay mucha gente enojada que el camino no es Javier Milei, que el camino es mejorar, discutir, avanzar, generar nuevos procesos de participación ciudadana para escuchar más al ciudadano y ciudadana de a pie y mejorar esta democracia que hoy tenemos. En Santa Fe, ¿dónde se vio el voto, dónde observaste vos el voto a Javier Milei? Digo, por tu conocimiento de la provincia. Bueno, creo que se dio en distintos lugares. Yo digo, a veces nosotros miramos en mesas electorales donde ganó el socialismo, en la interna, también ganó Javier Milei. Así que yo creo que hay un voto de desacuerdo con los resultados que esta democracia ha traído en la sociedad y debemos leerlo. Si la dirigencia política no lee que hay un llamado de atención a lo que hemos podido construir, nos vamos a equivocar. Y me incluyo, porque hemos sido gobierno en Santa Fe, yo fui intendenta de Rosario 2 veces, hay un llamado de atención, no estamos conformes y hay motivos para no estarlo. Y me parece que ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias, porque no es que lo de Javier Milei pasa después del balotaje. Y eso lo debemos entender. O mejoramos la democracia, o mejoramos las respuestas, o obviamente, más allá de lo que pase el 22, vamos a seguir discutiendo con Javier Milei enfrente. Nico, ¿qué nos puedes contar del momento de la campaña de La Libertad Avanza? Ayer contamos que había un trabajo muy profesional y muy pensado de empezar a generar de a poco, pero con algunas herramientas, un contexto en el cual se pueda, a partir de un trabajo que inicia ahora, llegar a las elecciones del 19 de noviembre con la posibilidad de, si el resultado no es favorable para Milei, instalar la idea del fraude electoral. Lo contamos, lo comparamos con lo que pasó en Brasil, con lo que pasó en Estados Unidos, cómo el esquema se repite, y hoy la se dio algo muy concreto de lo que vos contaste. Voceros autorizados y con legitimidad
que están alertando sobre la posibilidad de un fraude en favor de Sergio Massa. Lo tenemos a Cornejo. Mirá, Nico, lo compartimos con la audiencia también. De manifestarse por uno o por otro, ¿no? Pero sí custodiar el comicio. Creo que Juntos por el Cambio y el radicalismo debe custodiar que no haya fraude, porque la posibilidad de fraude existe, categóricamente existe, ¿no? ¿Cómo? ¿La posibilidad de fraude que a favor de Massa, dice usted? Categóricamente, sí. Inmediatamente me acordé de vos, Nico, y lo que contaste ayer con mucha claridad. Sí, muy incómodo estar Cornejo dentro del acuerdo, en realidad no del acuerdo, no, de la posición que admitió la UCR. Lógicamente tiene una doctrina partidaria y es gobernador electo, así que no puede alejarse mucho de eso, pero yo no lo imagino muy satisfecho a Cornejo con la posición que tuvo la UCR. Pero si vos ves algunas cosas que empezaron a pasar hoy, no lo vamos a ver ahora, después veremos si nos entra o no, no es demasiado trascendente, pero el nuevo jefe de campaña de Javier Milei, que tiene un nombre que empieza con M y termina con Mauricio Macri, lo que hizo fue asignarle algunas tareas. Hoy Javier Milei, más allá del video que vimos hace un ratito, empezó a responderle a Massa en Twitter. Vos decís, bueno, ¿por qué es noticia que le responda en Twitter? Bueno, es noticia porque es el terreno donde disputa la política Javier Milei, por eso tiene esa relevancia. No es que vamos a estar atrás de cada retweet o cada respuesta, pero lo que empezó a hacer también, y esto tiene mucho que ver con lo que decimos de, ya no del fraude, pero sí generar un contexto de caos, como de incluso de odio. Ahí lo podemos ver, mira, hay uno de los tweets que respondió hoy Javier Milei, creo que lo podemos ver, dice, estás destruyendo las jubilaciones futuras por el anuncio que había hecho Massa empobrecedor. Esto no se había dado hasta acá, el mano a mano Massa, Milei en redes sociales no se había dado. Nuevo. Es de hoy. Claro. Es de hoy. Sí hay que decir que el que lo empezó fue Massa. Massa le respondió, en realidad publicó un video en el que recordaba las posiciones de Milei respecto a la venta de órganos y ahí, bueno, se exacerbó. Pero si vas a otra red social de Milei, que es su cuenta de Instagram, vas a ver algunas cosas bastante distintas. Es cierto que cambia el público, pero por empezar, arrancó una campaña, creo que lo podemos ver, arrancó una campaña sucia que incluye a Lionel Messi. El hombre más famoso del mundo, de la ciudad de la cual fue intendenta Mónica Fein, ni hablar, ¿no? Esto publica hoy en su cuenta de Twitter Javier Milei, dice, Milei sortea su sueldo, Massa te lo expropia con inflación, pegado a un cartel que le asigna una frase a Messi que Messi nunca dijo en su vida, que la frase es, el kirchnerismo se robó los respiradores que mandé yo, no me olvido. Y esta validación, tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer respecto a... Perdón, ¿esto que acabamos de ver, en la cuenta de quién estaba? De Javier Milei. Directamente. Sí. Sí, ahí arriba lo dice, mira, Javier Milei. Una tremenda fake news. Tremenda, y ahí yo ayer les hablaba de estos grupúsculos, digamos, que trabajan, que operan en la oscuridad de algunos foros que producen materiales para redes como este. Entre otro montón de cosas, de esos grupúsculos salió esta cosa. Y fíjate lo otro que también publicó, esto que vas a ver, para mí es peor todavía. A ver. Porque, digamos, si bien no incluye una mentira, incluye una posición política, es una validación tremenda a un discurso absolutamente estigmatizante y racista. Cuenta Javier Milei, vemos una imagen muy... Para quienes tienen alguna cercanía con el cine, es la imagen de un protagonista de la película Matrix, que en la película Matrix ofrece dos pastillas. Es Neo. Una es si vos querés seguir, digamos, en la ignorancia, u otra si querés llegar a la luz de qué es lo que realmente está pasando con la humanidad. En este caso tiene dos pastillas, una de color violeta, como el color que identifica la Libertad Avanza, y otra azul que identifica Unión por la Patria. En una dice que si vos te tomás la de la Libertad Avanza vas a tener dignidad, y si te tomás la otra vas a cagar en un balde. Y lo digo así, casi que en mayúsculas a la hora de pronunciarlo, porque esa idea, ese ítem, esa estructura de cagar en un balde, si vos seguías las principales cuentas libertarias el domingo a la noche, el domingo 22 de octubre a la noche y el lunes 23, había una furia, un enojo, sobre todo, y por eso digo que es racista y estigmatizante, había una furia y un enojo muy puntualmente, muy apuntado y muy dedicado al resultado del peronismo en el conurbano.
cuál era la línea de esas cuentas libertarias que tienen 25.000, 30.000, 40.000, 60.000 seguidores. Básicamente siguen votando al peronismo porque les encanta cagar en un balde. Claro, algo igual, digo, más allá del prejuicio espantoso y la discriminación que hay de por medio, algo igual muy poco acertado para mí por parte de La Libertad Avanza, porque si uno mira el mapa de Argentina, los lugares donde le ha ido bien a Javier Milei, no es que hay una característica como que son lugares de clase alta o clase baja o clase media. Es en todos lados y bien parejo. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, quizás la ciudad más rica del país, ganó en esta primera vuelta Patricia Bullrich. Sí. No ganó Javier Milei. Si uno mira la zona centro, donde mejor le fue a Bullrich y donde mejor le fue a Milei, hay de todo. Digo, uno no puede decir, no, esta provincia, este municipio, esta ciudad es rica o es pobre. Sí, por eso digo, es discriminación, es prejuicio, es todo, pero además es de conocimiento, incluso del propio votante, que en muchos casos es de clase baja, es pobre y no llega a fin de mes y vota a Javier Milei. Pasa que, para mí igual esto es una evaluación muy recontra hiperpersonal. Lo que a mí me parece que hay acá, más que un ataque a los sectores más vulnerables, es recoger un estigma absolutamente antiperonista, que es el pobre cagando en un balde, porque el voto de Patricia Bullrich, que tiene que ir a casar o que puede casar con más facilidad Javier Milei, es el voto antiperonista. Pero es una lectura propia. No, la comparto, pero insisto, están equivocados creyendo que donde se ha votado peronismo, ahora no se vota La Libertad Avanza. Cuando ves estas cosas, Mónica, ¿qué te pasa? Bueno, creo que esto es lo que debe ratificar a todos los que nos están viendo, que hay que votar a Sergio Massa. Esto es una expresión de autoritarismo, de intolerancia. Es decir, que lo que no pensamos como ellos, no existimos o no deberíamos existir. Porque eso digo, ¿qué es el excremento humano? Algo que no debería existir, simplemente tener diferencias. Sí. Miren, la verdad que nosotros, inclusive como partido, que siempre hemos discutido las posiciones del gobierno nacional actual, y que la verdad que tenemos muchísimas diferencias, la podemos expresar, la podemos debatir. Es más, podemos ir y votarlas en contra. Estas expresiones son las que nos convencen que no hay alternativa. O votamos por la democracia o todos nos vamos a sentir, como quiere hacernos sentir Milei, excremento humano. Y no es así. Tener diferencias políticas, debatirla, construir una alternativa superadora, porque de eso se trata la democracia. En todo caso, ser una mejor opción que el que gobierna, se hace en términos de democracia, no en términos de denigrar a que piensa diferente, que es lo que expresa permanentemente Milei. Por eso es nuestra decisión y creo que va en sintonía con esta falta de respeto a la diferenciación política y esta falta de respeto a la democracia. Mónica, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nos vamos a la mesa. Sí, con el señor Néstor Espósito. Compañero Néstor Espósito. ¿Cómo está para el sábado, Néstor? Bien. Porque es hincha de Boca, Néstor, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Al sábado es la final? Sí, claro. No, bueno, perdón, chicos. Sí. No, está bien. Trabajo de economía en Argentina. ¿Qué quieren? Es comprensible. Es comprensible toda la solidaridad. Tiene un punto la compañera. Vamos a lo judicial mejor entonces. Hoy ocurrió, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho de una jueza que se llama Ana María Figueroa? Que en Comodoro Pi no la quieren porque la califican de kirchnerista. Básicamente hay una segunda razón que no proviene del palo judicial. Fue una abogada muy activa en la defensa de las causas por memoria, verdad y justicia. No es familia judicial, no es tropa propia, cumplió 75 años y la Corte, en una decisión administrativa, la declaró cesante. Claro, después que la Corte la declaró cesante, se produjo el proceso constitucional por el cual el Senado le dio el acuerdo y el Poder Ejecutivo la nombró para una reválida de 5 años. Entre una decisión de la Corte y el proceso del decreto que la designó mediante el procedimiento constitucional, lo que pasa es que Ana María Figueroa todavía no ha vuelto a ser jueza y hoy le dijo al Consejo de la Magistratura: «Hey, yo tengo esto que me avala, así que me reponen en el cargo, además me pagan los sueldos y vuelvo a ejercer el cargo de jueza que tenía hasta el momento de cumplir 75 años». Dio argumentos
que son realmente muy fuertes y muy pesados. El primero de ellos, mira, lo vas a ver en estas placas, el primero de ellos es que la Corte hizo algo para lo cual no está capacitado para hacer. Básicamente lo que le dijo es, Corte, vos me sacaste administrativamente y no estás autorizada por la Constitución para hacer esto. Pero fíjate lo que dice esta placa. El presente caso denota que es poco tolerada la participación de las mujeres como pares. Son aceptadas siempre las que se asumen dentro de los roles estereotipados, sumisas, femeninas, no así las mujeres autodeterminadas que trabajamos por la independencia del Poder Judicial. Metió la cuestión de género en el medio y le dijo, el Poder Judicial, que es machista, que es misógino, acepta a las mujeres sumisas. Aquella vieja idea de la mujer a lavar los platos. Bueno, poco menos que eso le hizo decir a esta actitud de dejarla por fuera de la reincorporación. Y en un ratito vas a ver por qué es trascendental esto. Fíjate lo que dice en la siguiente placa, es la última que vamos a mostrar. Dice, yo fui víctima de violaciones de derechos y especialmente agraviada por una cuestión de género. Mis colegas varones, habrá que decir que la mayoría de los jueces en la Cámara Federal de Casación, que es la que ocupa Ana María Figueroa, son hombres, actuaron discriminatoriamente en mi contra por ser mujer independiente, que siempre resuelvo, y atención a esto, conforme a derecho, fundadamente y sin admitir presiones. Hay jueces en la Cámara de Casación que resuelven admitiendo presiones. Bueno, habrá que recordar que uno de los jueces que integra la Cámara de Casación es uno de los que viajó a escondidas al lago Escondido con el grupo autodenominado Los Huemules. ¿Por qué hace hincapié Figueroa en que ella es mujer y recibe un trato discriminatorio? Bueno, fíjate la siguiente placa, que es la que habla de los casos, no esta, sino acá está, la que habla de los casos de los jueces. Gregorio Corach, camarista del fuero laboral. ¿Es familiar de Corach Corach? Es un familiar lejano de Carlos Corach, que cumplió 75 años el 26 de octubre y obtuvo, pese a que la Corte dijo lo contrario, una medida cautelar de un juez de primera instancia. Esto es como que el jugador de la quinta división de un club le vaya a discutir al 9 titular de la primera, insolentándose respecto de si tiene que jugar o no tiene que jugar. Ya te dijeron quién es el 9 titular. Bueno, acá viene un jugador de las ligas menores a decirle, mira, acá tenés un paraguas para seguir siendo juez. A Gregorio Corach, que es un hombre muy respetado dentro del fuero laboral y que debería seguir siendo juez, pero está en la misma situación que Ana María Figueroa. Cumplió 75 y no tuvo la reválida del Congreso. ¿Por qué pares y nones? Decía ahí. ¿Por qué pares y nones? Porque por ser mujer considera Figueroa que la discriminan y por ser hombres tienen un changüí. El otro caso del que habíamos hablado es el de otro juez con mucha experiencia, se llama Carlos Greco, es camarista del fuero en lo contencioso administrativo, un hombre que cuando cumplió los 75 años en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se le dio la reválida por 5 años y los 5 años se cumplieron el 24 de octubre. Entonces hubo un juez que dijo, vea, si a Figueroa la echaron, a este también tienen que echarlo. Bueno, fíjate que no, también acá le encontraron una vuelta. Mira. Que es cierto que el decreto tenía vigencia por 5 años y fue firmado el 24 de octubre de 2018. Pero le encontraron la vuelta porque no es el 24 de octubre cuando cumple la edad de 80 años, que es el plazo que debería vencer. En ninguna parte dice que la edad es de 80 años. Lo que dice es que cuando cumple 75 tiene que tener una reválida por 5 más, lo cual da 80. Y en la interpretación que hicieron para permitirle que siga siendo juez, es que como va a cumplir 80, es decir, 75 más 5, en marzo del año que viene, puede seguir siendo juez. La justicia, las leyes
nos convierten a todos en iguales ante la justicia. Lo que pasa es que hay algunos que son más iguales que otros. Gracias, Néstor. Venimos como... ¿Quién tiene que responder a esto ahora? Es una buena pregunta. Ana María Figueroa tiene que presentarse ante la Cámara de Casación y le tiene que tomar juramento el presidente actual de la Cámara de Casación, compañeros, que es el juez Mariano Borinsky. Él tiene que tomarle juramento. Si lo va a hacer, hay un signo de interrogación que es más grande que el estadio de River. ¿Lo Borinsky toma los juramentos en la Cámara o en un pádel? Borinsky es mejor en pádel. ¿Y dónde queda la cancha de pádel, por otra parte? La toma de juramento debería ser en los tribunales de Comodoro Pi, en la Cámara Federal de Casación. Gracias, Néstor. De nada. Nos vamos a un corte y ya seguimos con más Desiguales. Amamos hacer televisión pública. Super fin de semana Coto. Hasta el domingo tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, cereales, yogures, postres lácteos y Casancré. 4x3 en leche larga vida La Serenísima Tetra Brick Age. 50% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de yerba mate, dulce de leche, jabón líquido diluible para la ropa, sedal y pañales Haggis seleccionados. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Déjate sorprender por Easy Makeup. Con la línea de maquillaje hipoalergénica, dale play al make-up y expresate a puro color con las últimas tendencias en productos de máxima calidad a un precio increíble. Easy Makeup. Conseguilos online y en farmacias y perfumerías de todo el país. Voy a dar una vueltita y vengo. Pará. Mirá que hoy tenés promo con el banco y encima la acumulás con la de Modo. ¡Wow! Mirá todo lo que llevo ahorrado. Modo, la billetera de los descuentos. Por más difusión de música nacional en los medios, el Instituto Nacional de la Música puso en marcha el Banco de Música Independiente. Si editaste un disco o fonograma en forma independiente, podés cargarlo en simples pasos, dejándolo a disposición de las radios y medios de comunicación para que puedan difundir tu música. El banco aporta material para que las radios cumplan con el 30% de emisión de música nacional, siendo la mitad de producción independiente, según el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informate en www.inamu.musica.ar. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en toda la categoría de golosinas, cremas corporales y bebidas blancas. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, manteca, shampoo y papel higiénico. Compra también en carrefour.com.ar. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, 25% de descuento en toda la ventilación. 70% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas, sábanas y limpieza automotor. Además, 3x2 en remeras, shorts, ojotas y mucho más. Compra también en carrefour.com.ar. Voy a dar una vueltita y vengo. Pará. Mirá que hoy tenés promo con el banco y encima la acumulás con la de Modo. Te pago con Modo. Modo, la billetera de los descuentos. Con Modo Discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades.
Muy bien, seguimos en Desiguales. Te agarré en la inspiración. Sí. Me encanta cuando pasa eso. Flor, ¿ampliamos un poquito los anuncios de Massa respecto de jubilación anticipada? Sí, una noticia de recontra último momento, de hecho la transmitimos en vivo aquí, que tiene que ver con la jubilación anticipada. Un anuncio que hizo Sergio Massa junto a Fernanda Raberta, la titular de ANSES. ¿Qué es la jubilación anticipada? Atención, para el que está del otro lado, es que vos puedas jubilarte teniendo los 30 años de aportes, pero no el otro requisito. Hoy para jubilarte en Argentina necesitas 30 años de aportes y tener una edad mínima. Bueno, esa edad no la tendrías que cumplir. Es decir, si vos tenés los 30 años de aportes, podés acceder a la jubilación anticipada. Ahora, no cualquier edad. Para el caso de las mujeres, entre 55 y 60 años, si tienen los 30 años de aportes, y tienes que estar desempleado también. Justamente, ¿a quién está enfocado esto? A estas personas que tienen entre 55 y 60 años, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que laburaron toda su vida, ya cuentan con los 30 años de aportes, pero es difícil conseguir trabajo a esa edad. Sabemos que hay cierta discriminación en las empresas a esa edad. Y en el caso de los varones, si vos tenés los 30 años de aportes, estás desempleado, pero tenés entre 60 y 65, es decir, no tenés la edad mínima de 65 años. Claro, es 5 menos. Ahora, eso... Dentro de los 5 menos anteriores. Dentro de los 5 menos anteriores, lo que estiman es que están llegando a 20.000 personas. Acá, si puedo hacer un apunte político. Hace un apunte político, Flor. Bueno, dale, salgo un segundo de lo técnico. Sí. Abrí espacio para la editorial, vení. Esto es sin duda una medida enfocada a la clase media, porque cumplir 30 años de aportes en Argentina, en un país que tiene mucha informalidad laboral, es sin duda enfocarte en la clase media. ¿Cuál es el planteo que siempre hace la clase media? Loco, las medidas que llegan al que no aportó, se escuchan ese tipo de cosas. Sí. Bueno, esto es, vos aportaste, ya tenés tus 30 años de aportes y estás complicado, te cuesta conseguir laburo, tenés 58, 59 años, accedes a una jubilación. Lo que sí, esa jubilación es del 80% y cuando cumplís la edad y cumplís todos los requisitos, pasa a ser del 100%. De hecho, hay un dato que para mí es muy gráfico, es pensar esto, la cantidad de personas que están en condiciones de acceder a la jubilación anticipada porque ya tienen 30 años de aportes, teniendo más de 50, 55, 60 años de edad, son apenas 20.000. O sea, ¿esta medida está apuntada a 20.000 personas? Sí, 20.000 personas. Esta medida, en verdad, porque otra cosa que seguramente van a decir, una medida electoralista, es del año 2021, solo que vencía ahora, el 30 de septiembre, y la prorrogan. Claro. ¿Cuál era la pregunta? Si eso eran para 20.000 personas. Qué hermosa que fue, por favor. Excedieron 20.000 personas del 2021 para acá, y ahora están pensando que por estos 2 años pueden entrar otras 20.000. Voto para que cada momento editorial de Flor arranque con Loco. Y ahí ¿Y con cuál era la pregunta? ¿Y cuál era la pregunta? Muy bien. Gracias, Néstor. Gracias, Flor. Gracias, Nico. Nos vamos mañana jueves, 9 de la noche. Nos volvemos a encontrar. Pásenme.